El mundo de la salud mental a veces puede parecer un territorio inmenso, un laberinto sin instrucciones. Así que, ¿por dónde empezamos a orientarnos? Bueno, justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trazar un mapa, una especie de guía para navegar este paisaje tan complejo y, sobre todo, para comprender las distintas maneras en que funciona nuestra mente. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Con tantos diagnósticos, tantos síntomas que a veces se parecen entre sí, ¿cómo encontramos algo de orden? Ojo, no se trata de simplificarlo todo, sino de organizar para poder entender mejor. Se trata de ver las conexiones, las diferencias, y así darle sentido a este mapa. ¡Empecemos! Entonces, la misión que tenemos por delante es muy clara. Vamos a tomar este espectro tan amplio de condiciones y lo vamos a organizar en categorías lógicas. Esto nos va a permitir empezar a ver los patrones y esas características que definen a cada grupo de trastornos. Y este será nuestro recorrido. Vamos a empezar explorando los mundos internos. De ahí pasaremos a los mundos externos. Luego nos vamos a adentrar en un terreno fascinante, que es el de la realidad alterada. Y al final, cerraremos con una reflexión sobre este paisaje tan diverso. Muy bien, primera parada, los mundos internos. Aquí vamos a agrupar todas esas condiciones que, como dice el nombre, afectan principalmente nuestro estado emocional. Todo lo que tiene que ver con la ansiedad o las subidas y bajadas del estado de ánimo. Empecemos con la ansiedad generalizada. Y no estamos hablando de los nervios normales antes de un examen. Esto es otra cosa. Es una preocupación constante, excesiva, incontrolable sobre un montón de cosas al mismo tiempo, y que además se siente en el cuerpo, con tensión muscular, por ejemplo. Imaginen tener una alarma de incendios interna que simplemente nunca se apaga, aunque no haya ni una pizca de humo. Ahora, un mismo sentimiento, como el miedo, puede venir de lugares muy diferentes. Por un lado, en la agorafobia, el pánico se centra en situaciones de las que parece imposible escapar, como un autobús lleno o una fila larga. Por otro lado, en la ansiedad social, el miedo es a la gente, al juicio de los demás. Como ven, el detonante es distinto, pero esa sensación de ansiedad intensa es el punto en común. Bien, pasemos ahora al estado de ánimo. El trastorno bipolar se define por este viaje entre dos polos completamente opuestos. Por un lado, tenemos la manía, una energía desbordante, euforia, una sensación de poder hacer cualquier cosa. Y por el otro, la depresión, una tristeza profunda, apatía, falta total de energía. Es muy importante entender que no son simples altibajos, son cambios extremos que alteran por completo la vida de una persona. Perfecto. Dejamos el mundo de las emociones internas para explorar ahora los mundos externos. Aquí el foco cambia. Vamos a hablar de condiciones que se manifiestan sobre todo en comportamientos que podemos observar, en acciones, en hábitos, en impulsos. Miren esta tabla. Aquí vemos 3 trastornos del neurodesarrollo, con desafíos muy específicos. El TDAH se relaciona principalmente con la atención y el control de los impulsos. El autismo con la interacción social y ciertos patrones de conducta. Y la dislexia, como sabemos, con las habilidades de lectura y escritura. 3 condiciones diferentes, pero todas con un origen en cómo se desarrolla el cerebro. Ahora, en los trastornos de la conducta alimentaria, la diferencia en el comportamiento es fundamental para el diagnóstico. La anorexia se caracteriza por una restricción muy severa de la comida, motivada por un miedo paralizante a subir de peso. La bulimia, en cambio, funciona en un ciclo. Primero vienen los atracones, que son episodios de ingesta excesiva, y luego conductas para compensar. Es el comportamiento visible lo que marca la gran diferencia. Un ejemplo clarísimo de un trastorno del control de impulsos es la cleptomanía. A ver, lo que define a esta condición no es la necesidad de lo que se roba ni su valor. Lo que la define es la incapacidad de resistir ese impulso. Se siente una tensión que va creciendo y que solo se alivia al cometer el acto. Aquí, el verdadero protagonista es el impulso, no el objeto. Y aquí tenemos otro trastorno de la conducta alimentaria, uno bastante particular, que se llama pica. Consiste en un impulso persistente por comer cosas que no son comida y no tienen ningún valor nutritivo, como tierra, tiza, papel. No se trata de hambre para nada, sino de una compulsión que es totalmente inapropiada para la edad o el nivel de desarrollo de la persona. Llegamos a nuestra tercera y última categoría, y nos adentramos en un territorio quizás más complejo, la realidad alterada. Aquí vamos a explorar condiciones que modifican la percepción fundamental que una persona tiene, de sí misma y del mundo que la rodea.
Esta es una pregunta muy profunda y nos abre la puerta a los trastornos disociativos. La disociación, en esencia, es un mecanismo de defensa, como una desconexión de la realidad para protegerse. Y en sus formas más extremas, la mente es capaz de tomar medidas realmente extraordinarias. Y la respuesta a esa pregunta es sí, y se encuentra en lo que se conoce como trastorno de identidad disociativo. Se caracteriza por la presencia de dos o más estados de identidad distintos, cada uno con sus propios recuerdos, su propia personalidad y su forma de interactuar. Generalmente, es una respuesta extrema a un trauma muy severo, una forma en que la mente se fragmenta para poder sobrevivir a algo que es sencillamente insoportable. Por su parte, la esquizofrenia altera la forma en que una persona piensa, siente y percibe el mundo. Puede incluir alucinaciones, como oír voces que nadie más oye, o delirios, que son creencias falsas pero de las que se está totalmente convencido. Es como si el filtro que todos usamos para interpretar la realidad se rompiera, generando una desconexión muy profunda que impacta todos los aspectos de la vida. Y aquí, para diferenciar, la duración y el alcance de los síntomas son la clave. En el trastorno delirante, hay una creencia falsa muy específica y persistente, pero el resto del funcionamiento de la persona puede parecer normal. En cambio, un trastorno psicótico breve es un episodio repentino, corto, con una gama mucho más amplia de síntomas, y a menudo se dispara por un evento de estrés extremo. Otra forma de disociación es la despersonalización. Aquí la experiencia es extrañísima. Es la de sentirse como un observador externo de la propia vida, como si uno se estuviera viendo en una película. Es una sensación persistente de irrealidad, de estar separado del propio cuerpo o de los propios pensamientos. Y así, al final de nuestro recorrido, volvemos a la vista panorámica. Y lo que vemos ya no es una lista de etiquetas sin sentido, sino el mapa de un paisaje increíblemente diverso, complejo y, en última instancia, fascinante: la mente humana. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de este mapa? Primero, que la salud mental es un espectro, no es algo de blanco o negro. Segundo, que estas categorías son herramientas para entender, no son etiquetas para definir a las personas. También vimos que comportamientos que parecen iguales pueden tener raíces muy distintas. Y sobre todo creo que queda clara la increíble y variada capacidad de respuesta que tiene la mente frente al estrés y al trauma. Y esta es, quizá, la idea más importante de todo este viaje, porque cuando uno comprende la definición, cuando conoce la lógica interna de una condición, es cuando empezamos a desarmar los prejuicios. El conocimiento, sin duda alguna, es la herramienta más poderosa que tenemos contra el estigma. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar. Ahora que tenemos este mapa en la mano, ¿cómo cambia la forma en que navegamos la conversación sobre salud mental? ¿Cómo nos puede ayudar a ser más precisos en nuestro lenguaje, más empáticos en nuestra actitud y, al final, más constructivos? La exploración, en realidad, apenas comienza. Muchas gracias por habernos acompañado.